estás todo tranquilo cuando de la nada ahora vives con una loli que está locamente enamorada de ti. Pero el problema es que la waifu es una alienígena que fue enviada para proteger a la Tierra. Espera, ¿cómo? El anime comienza con un chico corriendo desesperadamente en la profunda noche, cuando de la nada el cielo cambia de color a un rojo sangriento, donde podemos notar que el joven es perseguido por una especie de demonio que lo quiere mandar para el lobby. Al encontrarse en un lugar sin salida, no le queda más que gritar lo más fuerte que puede pidiendo ayuda, donde escucha una voz que le dice que su deseo ha sido concedido, y aparece una waifu que de un madrazo atraviesa al demonio explotándolo al instante, además de dejar el lugar muy ensangrentado, lleno de tinta. Y bueno, la loli se presenta como el caos que siempre arrastra a ti, con una sonrisa, llamada Nya. Luego la loli está en casa de nuestro prota, llamado Majiro, donde se ponen a desayunar como si no hubiera un mañana, y viendo su serie de televisión favorita, además de no dejar de hablar en ningún segundo, lo que, molesta al pibe, y hace que le dé un madrazo. Luego la waifu le cuenta que ella es el caos reptante, perteneciente a los mitos de Cthulhu, lo que sorprende al prota ya que él ha escuchado de esos dioses, pero nunca pensó que el aspecto de Nya fuera de una waifu. Más bien, pensaba que iba a ser algo muy terrorífico con muchos tentáculos. En fin. A lo que, la waifu le responde que puede adaptar esa forma si te desea, solo que luego perderá el control y todos valdrían madres. Y gente, mejor que se quede de esa forma. Además le dice que esta es una extraterrestre y empleada de la Organización de Defensa Planetaria, la cual fue enviada a proteger la Tierra, donde Na menciona que recibieron información de una organización criminal la cual están persiguiendo, y según las indicaciones que estos tienen, al parecer harán una importante transacción en el lugar, como drogas espaciales, contrabando galáctico y comercio de esclavos. Pero, ¿qué clase de mafia es esta gente? Majiro se da cuenta de que la cosa que lo perseguía solo lo quería secuestrar para usarlo de contrabando. Y allí Nya le dice que sabe todo acerca del prota, y esta fue enviada para protegerlo, y estará a su lado las 24/7. Por lo que de ahora en adelante el pibe tendrá una bella waifu en su casa. Y ya los veo a ustedes pensando cosas malas, gente. Por favor, no se me pongan cochinos. Luego la waifu lo saca de casa para ir a una tienda de mangas, juegos y figuras coleccionables. Vamos, el paraíso de todo otaku, por así decirlo, donde esta vuelve a perder el control de sus emociones, y el prota debe de calmarlas de un madrazo. Allí esta le dice que el motivo principal del contrabando son los recursos y artículos que se venden en la Tierra, ya que son muy populares en el universo, por lo que esta fue por eso enviada a protegerlos. Además de decirle que por este paraíso es que todos los dioses desean venir a la Tierra. Y Nya compra varias cosas, y al salir esta le dice que suplicó para que la dejaran ir, y tuvo que negociar con su jefe, pero esta confirma que no fue solo por el entretenimiento del lugar, sino que al ver los datos de las personas que esta iba a vigilar, se enamoró. En otras palabras, la waifu quiere con el prota. Y joder, ya el pibe tiene novia espacial. Y en eso aparece un demonio que quiere llevarse al prota, pero la waifu activa una barrera que aísla a los humanos, por lo que puede pelear con toda confianza, y los humanos no se darían cuenta de lo que está sucediendo, por lo que esta con facilidad mata al enemigo de una manera muy gore. Y luego en la escuela, Nya ingresa como estudiante de intercambio para estar más cerca de Majiro, donde el rumor de que son parejas se corre por el lugar, ya que la waifu es algo, pendeja. Sin embargo, aparece otro demonio que el pibe solo puede ver, por lo que él y la waifu se dirigen a la azotea, donde esta invoca un Pokémon, una bestia, la cual tiene 99 derrotas, ahora 100 porque pierde nuevamente, donde Nya vuelve a recurrir a la acción y su modo gore se activa nuevamente. Y pasado unos días, Nya se reúne en el parque con Majiro, donde eliminan varios traficantes humanos. Además, esta le dice al prota que el momento ha llegado, donde esta señala al cielo y dice que el momento de Rilke se elevará, además que el tiempo en el mundo se detiene completamente. Y no joder, ¿qué hizo la loli? Y por otro lado vemos a un tipo con apariencia de Zeus, que dice que su plan se llevará a cabo perfectamente, pero todo esto dependerá del caos reptante, donde esta waifu en llamas dice que nadie tocará la caos reptante. Y regresando con Nya, esta se dirige con Majiro a la ciudad de los mitos, esto debido a que allí se realizará una gran subasta donde se reunirán una gran cantidad de enemigos, además que se sospecha que ese sea el grupo de contrabando galáctico, por lo que esta fue enviada a la Tierra en busca de capturar
matarlos, o mejor dicho, derrotarlos a todos. Pero el problema es que ella no va sola, sino que a su alrededor van una gran cantidad de supuestos clientes que se dirigen a la subasta. Pero al llegar a la isla de la oscuridad y maldad que esperaba el prota, bueno, era todo lo contrario, ya que hasta un gran parque de diversiones se encontraba en el lugar. Y gente, no hay que juzgar nada por su apariencia. Y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal Casi Resumido, donde encontrarás resúmenes de anime de temporada. El link te lo dejo acá arriba y en la descripción del video. Bueno, Nia y el prota se dirigen a la entrada de la subasta. Sin embargo, antes de ingresar, esta le entrega su anillo de compromiso. Y bueno, en realidad no, ya que le da un amuleto que lo protegerá en el lugar, ya que obviamente estarán en zona enemiga. Y una vez dentro notan como cada vez se hace más profundo el lugar, hasta que son rodeados y acorralados por muchos enemigos, y por este pibe refachero que parece Zeus, donde Nia no se asusta, y le dice que es mejor encontrarlo allí, ya que de esa manera podrá derrotarlo no solo a él, sino a todos los que están presentes. Pero el fachero ya tenía un plan, y es que Nia deberá de luchar contra la llama viviente Kuko, la cual la Loli conoce ya que juntas estudiaron en la infancia, además de tener combates tremendos, donde Nia no tenía oportunidad de ganarle. Y espera, ¿cómo? Y bueno, que en eso la waifu lo ataca y Nia no puede ver el ataque. Además que ambas son teletransportadas a otros lugares, mientras que el prota sería subastado. Y gente, ya valió madres el pibe. Y bueno, en otro espacio y tiempo, Nia lucha contra Kuko, donde la waifu no tiene ninguna oportunidad de golpearla. Además es capturada por Kuko, donde esta la coloca en una cama, donde le dice que la ha amado desde pequeñas. Pero Nia dice que su corazón le pertenece a Majiro, lo que molesta a la chica fuego y dice que lo va a matar. Pero esto también molesta a Nia, que despierta un gran poder y se transforma en Power Rangers. Ok, no. Donde por fin logra impactarle un golpe y bueno, derrotarla. Además Majiro usa el amuleto que este le dio, donde este abre un portal para que pueda regresar con él. Y bueno, Nia llega rotísima, y por lo que el viejo le estaba haciendo al prota no queda más de otra que mandarlo al Olimpo. Y gente, F por Zeus. Y bueno, al regresar al parque, esta le dice que su misión acabó y que derrotó al otro grupo que esta buscaba, por lo que deberá de regresar dándonos una despedida algo triste. Aunque Majiro al regresar a casa se topa con la waifu allí nuevamente. Y a ver, ¿qué carajo está pasando? Y bueno, en un cambio de escena vemos a este sujeto con mucho flow, que dice que matará a los dioses de la tierra y que todo será culpa de Nia. Y no, gente, esta waifu sí que tiene enemigos. Y bueno, mientras Majiro y la Loli están en el colegio, el profesor anuncia una nueva estudiante de intercambio, que es nada más ni nada menos que Kuko, la cual se presenta como la esposa de Nia. Bueno, el prota y Nia hablan con la chica llamífera, donde esta le dice que ya dejó de pertenecer al grupo de criminales y ahora pertenece a la Organización de Defensa Planetaria, con la cual fue enviada para trabajar en conjunto con Nia, ya que alguien había asesinado a los dioses del país de los sueños, por lo que si no protegen al resto de los dioses, la Tierra estaría en graves problemas. Aunque bueno, la que sí está en graves problemas es Nia, ya que esta waifu está increíblemente obsesionada con ella. Y o sea, de verdad, esta chica está muy loca. Pero mientras estas siguen en la Tierra, deberán de usar como base la casa del prota, aunque Kuko le dice a Majiro que una vez terminen la misión, esta se llevará a Nia, lo que emociona al prota y le dice que lo ayudará en todo lo que sea necesario. Pero en eso vemos que el pibe de mucho flow ya está en la Tierra, pero se mete en problemas rápidamente, ya que una vecina nota que no está su ropa interior, y al ver al flowcero reírse con maldad piensa que fue él, por lo que llama a la policía y este debe de huir, donde bueno, el pibe trata de infiltrarse en la escuela, en el salón de natación, pero justamente Nia estaba peleando con Kuko, donde la waifu lanzó su palanca y le terminó dando al pibe que lo saca volando. A ver, gente, o sea, ¿este es el dios que tanto temen? Bueno, más tarde mientras intentan almorzar en la azotea y la waifu sigue seduciendo a Nia como es de costumbre, estos son atacados por varios demonios que manda el fachero. Sin embargo, el poder de ambas chicas es muy superior y derrotan a todos los enemigos. Además que, bueno, una vez más el pibe vuelve a recibir daño sin que ellas sepan que él esté allí. Y gente, lo siento, pero me tengo que reír. Y bueno, una vez terminan las clases, Nia transforma a su mascota en una moto para regresar a casa. Pero en la puerta todo dolorido lo espera el dios fachero, donde vemos su pasado. Y es que este pibe es el hermano mayor de Nia, el cual le tiene odio porque ella resaltó en todo, por lo que el pibe fue dejado de lado en todos los trabajos y cosas que pudiera realizar, por lo que el pibe se pone en el camino transformándose en una enorme bestia que termina siendo derrotada por tacleo de la moto. Y gente, no estoy entendiendo nada, pero sigamos. Y bueno, al regresar a casa, las waifus reciben una llamada de su jefe donde le felicita
felicitan por el buen trabajo que hicieron. Algo que, bueno, no tienen ni idea ya que nunca se toparon con el enemigo. Sin embargo, este le dice que deberán de quedarse en la tierra. Pero en eso el prota recibe una llamada de su madre, la cual le dice que estará en casa de vuelta en 40 segundos. Bueno, Majiro intenta sacar a las chicas de la casa, además de limpiar todo el desorden que estas tenían. Pero igualmente estas siguen entrando una y otra vez como si nada. Hasta que, bueno, la madre llega y los encuentra a los tres en una posición bastante peculiar. Y vaya forma de encontrar a su hijo. Bueno, luego el prota le presenta a su madre a las chicas, y esta al escuchar el nombre de Nya saca varios tenedores entrando en modo de combate. Pero las waifus la calman diciéndole que fueron enviadas para proteger la tierra. E incluso estas son protectoras de su hijo. Lo cual, bueno, de alguna manera extraña calma a la madre. Y bueno, luego mientras conversan, la madre del prota le menciona que esta es una cazadora de deidades y que desde hace mucho tiempo realiza eso. Por eso es que esta viaja tan seguido. Además que el padre del prota, bueno, conoce su secreto. Y bueno, en resumidas cuentas, el prota era el único pendejo que no sabía nada de todo esto. Y bueno, la madre también se da cuenta de que Nya está enamorada de Majiro. Además que la waifu le dice que será su nuera. Pero bueno, gente, la madre la rechaza, ya que esta no quiere que un extraterrestre esté con su hijo. Por lo que lo mejor sería que las waifu fueran amigas para siempre del prota. Y gente, eso debió doler. Pero por lo menos la madre se lleva bien con las chicas, ya que las deja quedarse viviendo allí. Además que se da cuenta de que Kuko es amante de los videojuegos, al igual que ella. Y bueno, al menos tienen buenos gustos. Y ya al día siguiente vemos a esta pequeña, que al parecer está buscando un lugar, pero se nota que está perdida. Y mientras corre por una de las calles se choca con nuestro prota, el cual ayuda a levantarla, para luego ambos disculparse y seguir sus caminos. Y bueno, luego de un alocado día de clases, donde Nya le pide consejos a la periodista del instituto de cómo seducir al prota con sus opais, Majiro se vuelve a encontrar una vez más con la pequeña, donde ambos se van a un local de comida rápida. Allí esta le dice que está buscando a alguien, pero como es mala con las direcciones no logra dar con la persona. Y bueno, en eso aparecen Nya y Kuko, las cuales conocen a la pequeña que en realidad es un chico, y se llama Hatsuta, el cual, bueno, también es un extraterrestre. Y ojito que ya se nos viene otra persona a la casa, me lo veo venir. Y bueno, una vez todos reunidos y luego de conversar un rato, el prota le pregunta si sabe el nombre de la persona a la que debe de encontrar, donde esta le dice que se llama Yasaka Yoriko, y que es nada más ni nada menos que la madre de nuestro prota. Y bueno, de regreso a casa de Majiro, Kuko trata de que Hatsuta tenga una relación con el prota para que así de esa manera ella pueda tener libre a Nya. Aunque bueno, a la loli Nya no le parece una buena idea y trata de ahorcar a Hatsuta. Y bueno, ya al llegar a casa del prota, su madre aparece donde Majiro se la presenta como Hatsuta, donde a la madre al instante le cae muy bien y le permite que ésta pueda entrar a la casa. Pero en eso de la nada el ambiente cambia y aparece esta monja que atrapa a Yoriko. La monja le dice a todos que la organización que lleva tendrá el potencial de gobernar el mundo, pero Yoriko es la clave en esta misión, por lo que debería de llevársela. Y espera, ¿qué está pasando? Sin embargo, Yoriko le responde que ella solo trabaja como cazadora de deidades por medio tiempo y que ni siquiera tiene buen potencial, por lo que no sabe para qué la quiere. Pero la monja le dice algo al oído que hace que esta cambie de opinión y decida irse con ella. Pero Majiro no lo permitirá, por lo que envía a sus waifus a atacar. Sin embargo, el ataque de Kuko es evadido y al instante la monja le predica la palabra al oído, lo que hace que la waifu se cambie de bando y ataque a Nya. Espera, ¿cómo? Bueno, Nya intenta salvar a Yoriko, pero al final la monja se las lleva a ambas y el prota no se rinde, por lo que decide hacer un plan con la waifu, aunque esta se pone a tomar el té y a comer galletas. Pero amiga, por favor, concéntrate en la misión. Y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal Casi Resumido, donde encontrarás resúmenes de anime de temporada. El link te lo dejo acá arriba y en la descripción del video. Pero la verdad, gente, es que esta waifu había llamado a su jefe para que rastreara a Kuko, donde el pibe la llama y le da las coordenadas del lugar en el que se encuentra, un tal Rieland. Aunque antes de irse se ponen a pensar por qué se llevarían a la madre, y si será acaso que esta oculta algo, ya que bueno, esta siempre llama a Majiro hijo Nium, lo cual puede ser una pista de por qué estas monjas la necesitan. Y bueno, más tarde deciden viajar por debajo del agua a la isla. Sin embargo, en el camino son atacados por varias criaturas, lo que hace que el coche pierda el control y nuestro prota salga disparado de él, aunque bueno, es salvado por el amuleto. Y es que Hatsuta le dio respiración boca a boca, mientras que por otro lado Nya se está enfrentando a Kuko y a la monja. Esta tiene un fuerte enfrentamiento contra Kuko, sin embargo no está al mismo nivel que ella, por lo que debe usar una técnica prohibida, o sea, usar fotos de ellas en bikini, lo que hace que esta se distraiga y pueda conectar un fuerte golpe, aunque en realidad fue engañada y no usó fotos de ella, sino que del prota. ¡Hey gente, qué estrategia! Bueno, Majiro encuentra a su madre, ¿y estos son interceptados por la monja? ¡Qué joder! Terminó siendo una milf muy sensual. Esta le dice
dice que no le regresaría a la waifu, ya que Hatsuta quiere robar la información para su padre, y dicha información es sobre el próximo hardware de la compañía creadora de videojuegos. Y bueno, recordemos que la madre del prota es una psicópata de las consolas, y esta al decirle al oído del nuevo proyecto se interesó en ir a verlo. Y gente, lo mismo le sucedió a Kuko, y es que el padre de Hatsuta pertenece a la compañía enemiga de HC3. Espera, ¿cómo? Y sí, gente, lo que ocurre es que la compañía de Shot está fabricando una nueva consola que supere la realidad virtual y vaya más allá de lo que puede dar una consola. Pero la madre del prota, al ver este proyecto y analizarlo, le dice que este no servirá, ya que una consola tan cara sería difícil de vender por el precio que tendrá. Además, como dejará mucho presupuesto para ella a la hora de hacer los videojuegos, estos no tendrán buenos juegos que estén a la altura de la máquina. Y bueno, que allí la MILF recibe una llamada de su jefe, donde este rechaza el proyecto que está realizando y la compañía Shot termina cerrando por las deudas que tiene. O sea, en otras palabras, la waifu quedó despedida. Y joder, gente, ganó Sony. Ok, no. Pero vemos que la MILF ríe de maldad y activa la consola, la cual comienza a controlar varias criaturas. Pero Yoriko, con su habilidad de tenedor, neutraliza a los enemigos, por lo que Kuko, con mucha pena, debe de eliminar su consola de videojuego favorita. Y gente, la acompañamos en su sufrimiento. Y bueno, con todo lo sucedido, y que ahora Hatsuta sea otro estudiante de intercambio, y que bueno, esté viviendo en la casa del prota, deciden ir a las aguas termales, donde Nya, con su mente cochina, desea hacer algo malvado al prota por la noche. Y gente, esto no sé si sea muy bueno o muy malo, pero bueno, al final nada sucede, ya que el prota la deja atrapada en la cama con varios tenedores, aunque la waifu logra escaparse y estar en el desayuno, donde comienza a decirle a todos que tuvieron una gran noche, además de decirle a la madre del prota que la waifu está embarazada. Espera, ¿cómo? Cosa que por extraña razón emociona a la madre, la cual ahora le da permiso de que Nya se acerque más a su adorable hijo, la cual bueno, ahora se lo pasa todo el día acosándolo, hasta que el pibe se logra escapar y se encuentra con Kuko. Vemos que la waifu está deprimida, ya que desde la desaparición de Sok no tendrá su consola favorita. Sin embargo, el prota la anima y le dice que pronto llegará algo mejor para ella. Y bueno, allí mismo en la playa se toman con Lui, la MILF gamer, la cual luego de ser despedida decidió abrir un pequeño restaurante de comida, aunque Mahiro se da cuenta de que algo anda mal con la comida y prefiere, bueno, no comerla. Y gente, estas waifus están haciendo comidas raras como siempre. Bueno, luego de eso, Nya sigue molestando como siempre al prota, hasta que el pibe se molesta y le dice que él no la ama, y que tampoco la quiere, y que siempre ha sido una molestia, algo que la deja blanca y deprimida por gran parte del día. Y bueno, debido a eso, sus amigos y madre le dicen de que debería de arreglar la situación, por lo que el pibe, bueno, trata de animarla, hasta que la invita a salir a una cita a los lugares en que la waifu quería visitar. Y gente, qué bonito. Bueno, y gracias a esto, esta se emociona, y van a pasear juntos todo el día como si fueran una linda pareja. Y ya al caer la noche se encienden unos fuegos artificiales que, bueno, no se logran apreciar mucho. Sin embargo, la waifu le pide que si pueden regresar a casa tomados de la mano. Allí ella le dice que se le cumplió su deseo de caminar al lado de su amado por la playa al caer la tarde. Y gente, esto es muy romántico. Pero el prota le dice que este como que no le cree mucho si es que ella en verdad lo ama, ya que siempre anda jugando. A lo que ella le responde que es porque siempre está nerviosa, y de ese modo es que siempre lo puede decir. Pero como esta vez está calmada y bueno, puede decir lo que siente, pues bueno, lo hará. Por lo que termina diciéndole que le gusta. Nada, pibe, ya estoy, ya no sé qué tanto tiempo pierdes. Y bueno, antes de irse a casa deciden comprar varios recuerdos, y en el camino se toman con una tienda de videojuegos antiguos, donde allí el prota encuentra una consola retro que al parecer era muy conocida. Pero al encenderla algo sucede, y en eso el prota se despierta en casa donde su madre actúa de manera rara. Y no, gente, ¿ahora qué carajo pasó? Efectivamente, gente, hay algo diferente, y es que las waifus ya no viven allí, y en el camino se topa con Nya, la cual lo trata distinto, además de encontrar a Kuko y a Hatsuta, que también están muy diferentes. Y bueno, que en eso aparece Lui, que le dice que fue absorbido por un videojuego maldito, por lo que este deberá de seguir las normas del juego de Z Doki Doki y terminar en alguna ruta con alguna de las chicas. Aunque bueno, realmente todos allí saben que están en un juego, y sobre todo las waifus, que quieren tener sus propios finales, donde Mahiro sale con cada una de ellas. Sin embargo, estas cada vez más están haciendo el esfuerzo para que su ruta final se dé con él. Y gente, aquí hay un lío amoroso muy confuso. Y bueno, después vemos que Nya en Navidad es la única que le da como un bonito regalo una bufanda, además de decirle que a pesar de que no pudo conseguir la ruta, deberá de caerse a madrazos en la ruta alternativa con los demás, y que la ganadora iría al árbol final donde el pibe estaría esperando. Y bueno, finalmente termina llegando Nya, donde ambos tienen un hermoso momento y finalizan el juego con un beso. Y justo después de esto, bueno, todos vuelven a la normalidad, pero no tienen recuerdos de lo que sucedió, excepto por el prota, que no olvidará ese beso con la waifu. Qué suerte tiene
imaginan algunos. Y bueno, pasado unos días de venir de compras, mientras que la madre del prota no está en casa. Allí vemos que estos compran ropa, platos, vasos y demás cosas. Pero al regresar a casa se toman con la amiga periodista, la cual Nya detecta como peligrosa. Y esta dispara una especie de luz. Y bueno, que al despertar nuestro prota, cambió de cuerpo con Nya, donde él ahora es Nya y Nya es él. Vemos que allí Hatsuta presenta a Izuka, otra extraterrestre como ellos, que adoptó la forma de la periodista y bueno, tiene su cuerpo. Y nos damos cuenta de que esta quería tener el cuerpo de Nya, pero al final se equivocó y terminó allí. Bueno, el caso de que ella está allí porque quiere detener a un grupo de extremistas de su raza, que desea trasplantar la conciencia de ellos con toda la humanidad, por lo que bueno, esta debe de impedirlo a toda costa. Y para esto necesita la ayuda de Nya, pero una vez de pedirla decidió cambiar los cuerpos, lo que fue un error, ya que ahora se le descargó el dispositivo con el que puede volver a la normalidad, por lo que deberían de esperar todo un día para poder regresarse como antes. Pero ahora el prota tiene problemas, ya que Yuko quiere pasar tiempo con él, mientras que Nya explora el cuerpo del prota. Y ojito que el pibe, bueno, no sé si está viviendo el paraíso o el infierno. Por otro lado, las waifus desean dormir con el prota, pero al tener el cuerpo de Nya usa su letra y huella para hacer un documento para Kuko, donde si esta le hace los favores que le pida cuando cambien de cuerpo, Nya será de ella, lo que bueno, esta lo acepta. Pero Nya no se queda con esa, ya que estando en clases la waifu grita delante de todos que ama a Nya, o sea, a Nya que está en el cuerpo del prota, por eso grita eso. En fin, gente, ustedes entienden a lo que me refiero. Bueno, luego de clases se reúnen en la azotea para almorzar con Izuka, donde esta dice que es una lástima que ya no pueda disfrutar de la cultura de la tierra, porque esta será eliminada. Espera, ¿cómo? Y es que en el futuro de donde esta proviene, la tierra fue destruida por ser considerada como una amenaza. Y bueno, esto preocupa mucho a todos, ya que dentro de unos años podrían desaparecer. Y no, gente, nosotros mismos vamos a valer madre. Y mientras regresan a casa y piensan en visitar a su compañero Yoichi, que no ha ido a clases, se ponen a pensar que es posible que uno de los extremistas lo haya poseído y que esté planeando algo malo. Y efectivamente, gente, al llegar a su casa, Yoichi ha sido poseído, donde el pibe sale corriendo y mientras lo persiguen, llegan a un parque donde el ambiente cambia. Allí entran en un duelo donde tratan de detenerlo, pero al desactivar las habilidades de la waifu, bueno, ella termina quedando algo indefensas, aunque Izuka usa un movimiento reversivo, donde ambos duran como media hora en ese intercambio de poderes, pero el pibe logra activar la máquina que cambiaría la mente de todos los humanos, aunque esto no hace efecto y termina recibiendo una paliza. Sin embargo, su jefe aparece en forma de máquina, donde su idea es acabar con la raza humana, y todo por el enfrentamiento que tiene la tierra y no ellos, o sea, este viejo es un envidioso. Y bueno, el combate comienza y el prota en el cuerpo de Nya tiene la capacidad de moverse igual que ella, pero en un descuido esta va a recibir un disparo mortal, pero Nya lo protege cayendo ella herida. Vemos que el prota comienza a llorar y decirle cosas bonitas, a lo que esta aprovecha para darle un beso. Y gente, retro la waifu. Vemos que allí Izuka llega con el arma cargada y vuelve a cambiar los cuerpos a la normalidad, donde Nya activa su poder y destruye la máquina por completo, regresando así todo a la normalidad. Y bueno, ya con todas las locuras ocurridas, el prota ahora no tiene una vida tranquila. Hasta los domingos al despertar debe de aguantar del ruido que hacen las chicas mientras juegan videojuegos. Y bueno, que en eso llaman a la puerta, y es una niña llamada Kuntan, la cual es guiada por su mayordomo. Esta le dice a Majiro que fue enviada allí por su madre, donde efectivamente la madre del prota le deja un video diciéndole que cuide de la niña y busque la manera de encontrar a su familia y cómo regresar a casa. Por lo que bueno, Nya avisa a su organización y a la policía espacial, pero como la waifu quería hacer una barbacoa, trae unos animales muy raros que hacen un desmadre en casa, por lo que molesta al prota y hace que bueno, la saque de la casa. Y ya mientras cuida a la niña, el pibe debe de bañarse junto a ella para lavarse el cabello, darle de comida e incluso hacerla que se duerma en sus piernas, algo que las waifus notan y entran en modo celo, comenzando a perseguir al prota por todos lados, e incluso el pibe trata de esconderse en casa de su amigo, pero también es acosado allí. Pero mientras escapa se topa con dos mucosas andantes muy horribles, las cuales lo quieren devorar, pero las waifus derrotan al enemigo, pero su gran abuso de poder hace que la niña salga volando y tenga una pequeña herida. No, pobrecita. Esto obviamente hace que el prota se moleste y le grite a todas, además de decirle que trabajen como las verdaderas agentes que son. Y ya al regresar a casa, el pibe le da la cena a la niña, la cual le dice que si se siente solo, y le responde que esa es la vida que siempre quiso. Pero algo raro sucede, y es que al despertar es domingo aún, pero esta vez ni las chicas ni las niñas están en casa. Bueno, a Majiro se le hace rara la situación y desea salir de la casa, pero se percata que en realidad no hay nadie en todo el planeta y que este se encuentra completamente solo, donde el prota busca en toda la escuela, pero la situación sigue igual, además de cansarse de llamar a todos a gritos, pero
obviamente ninguno respondía. Y bueno, mientras vuelve a casa deprimido, el cielo cambia y varios Samuros se transforman en un demonio que lo persiguen por un callejón sin salida, muy similar a la primera vez que se topó con Nya. Pero el problema aquí es que aunque este la llame, no aparece. Y bueno, el prota esquiva el ataque del demonio, y en eso brilla el amuleto de su pecho, el cual se transforma en un espejo que usa la waifu para atrapar criaturas, por lo que el pibe logra capturar al demonio. Pero en eso aparece la niña pidiéndole perdón, ya que él se encuentra allí por su culpa, donde allí también aparece el mayordomo que dice que el prota es una mala influencia para ella, por lo que este debería de morir, donde el sujeto se transforma en una bestia gigante, que bueno, tiene mala pinta. Pero en eso llega Nya, desde el otro lado por medio del espejo, donde le dice a Majiro que mire el espejo, y este se ve a sí mismo congelado. Bueno, Majiro regresa a su mundo, y es que este había sido congelado por el mayordomo, el cual tenía un plan, y es jugar todos los videojuegos para adultos. Pero su plan se arruinó cuando el prota le quitó un videojuego para adultos a la niña, y le dijo que eso no era para niños, por lo que esto le molestó al pibe y por eso lo quería desmadrar. Aunque ahora la tiene difícil, ya que ahora el prota está junto a las waifus, al que se les une Luis y la madre del prota. Y bueno, luego de una intensa batalla, el enemigo termina siendo derrotado, donde Nya se logra comunicar con toda la familia de la niña, y el prota queda sano y salvo, donde luego tienen una barbacoa al aire libre, entre familias y amigos. Allí Nya aprovecha para declararle su amor una vez más y también lo intenta besar. Por lo que bueno gente, ahora el prota tiene que decidir con qué waifu quedarse al final. Aunque bueno, uno de ellos es un chico. XD. Pero tampoco deben de bajar la guardia, ya que cualquier criatura podría amenazar con destruir la Tierra nuevamente.